Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban porque por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Jesús tenía 2 formas, no más que 2 formas, digamos, como 2 misiones que van juntas pero a la vez separadas. Por una parte era la instrucción de los apóstoles, como una especie de seminario donde muchas veces los cogía aparte y les enseñaba aparte. Y después lo que era la predicación a la gente en general, a los judíos. Y así lo vemos hoy como esta primera misión, como estamos en esta misión directa a los apóstoles, no a los discípulos en general. Dice: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Aquí por discípulos se entiende a los apóstoles. Y les decía, y esto se lo dice en este caso ya por 2ª vez: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Dice que se lo decía claramente, pero que ellos no entendían de qué iba. Y no se atrevían a preguntar, porque iba contra sus esquemas mentales. De hecho, Jesús son varias veces que les dice esto: me cogerán, me juzgarán, me matarán, al 3er día resucitaré. Claro, nosotros lo tenemos muy fácil porque ya lo hemos visto esto y ya ha pasado. Pero a los apóstoles esto les sonaba extrañísimo. ¿De qué está hablando? No solo eso, porque ellos tenían esa mentalidad del Mesías, que era una mentalidad muy del Antiguo Testamento, el Mesías, que ha de ser el descendiente de David, como David nos defendió y nos liberó de los filisteos, pues el nuevo Mesías, el Cristo, nos ha de liberar de los romanos y ha de ser el Rey de Israel. Esa mentalidad es la que tenían la mayoría de los judíos de la época. Pero no habían entendido el Antiguo Testamento y todas las profecías. Entre ellas, esa profecía que hemos leído en la primera lectura de hoy, cuando se nos decía proféticamente, pero ya en el libro de la sabiduría: así decían los impíos, pura profecía. Acechemos al justo. ¿Quién es el justo sino Cristo? No hay nadie más justo que Él ni más santo, el único sin pecado. Nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas, nos reprende contra la educación recibida. Y aquí viene la gran hipocresía. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Es muy curioso cómo los impíos siempre han querido la muerte del justo, de los justos. Es por eso, ahora diré una salvajada y dejádmela decir así. Muchos hablan, bueno, ahora se habla menos. Una época se hablaba de la pena de muerte, sí o no a la pena de muerte. Yo siempre he sido contrario, pero no por la razón que muchos arguyen,
sino porque la pena de muerte ha servido para matar a muchos inocentes, porque era la forma que tenían los peores de matar a los mejores, la pena de muerte. Solo por eso ya estoy en contra de la pena de muerte, porque se cumple siempre estas profecías. Los impíos, que son muchas veces los injustos los que gobiernan, se cargan a los justos cuando hay pena de muerte con la pena de muerte. Por eso hay que estar en contra, para no dar estas armas a los que son los injustos, los impíos, los que normalmente gobiernan. Y así dicen los impíos proféticamente: si el justo es hijo de Dios, Cristo, el Hijo de Dios, Dios lo auxiliará, lo librará de las manos de sus enemigos. ¿Qué dijeron a Jesús al pie de la cruz? Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Esto mismo. Lo someteremos a ultrajes, a torturas, para conocer su temple, comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, porque Dios dice que lo salvará, lo resucitará al tercer día. Es muy curioso como ya en este libro antiguo de la sabiduría, que además, curiosamente, es un libro que solo tenemos los católicos, los protestantes lo han sacado de la Biblia. No les interesa, es demasiado claro en muchas cosas. Todo aquello que puede ir contra según qué tradiciones protestantes, sacaron de la Biblia y sacan este libro de la sabiduría. En la segunda lectura también tiene que ver con el Evangelio. Normalmente va por su cuenta, pero hoy tiene que ver. Hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. ¿Y qué hay hoy en el Evangelio? Pues hay envidia y rivalidad. Jesús les está explicando lo que le va a pasar, que lo van a matar, que resucitará al tercer día. ¿Y ellos de qué discuten? Por el camino de quién serán los primeros ministros, en esa mentalidad de que aquí va a haber un reino terreno, que vamos a luchar contra los romanos y va a haber el reino de Israel y Jesús será el Mesías. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos nosotros? Pues haremos carrera. Y que discuten entre ellos quién ha de ser el primer ministro. No han entendido nada del Evangelio. Es lo que pasa normalmente hoy de mucha gente que no entiende nada del Evangelio. Pues es Jesús que se lo intenta hacer ver una y otra vez. ¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaban, sabían que algo no iba bien. Por el camino habían discutido quién era el más importante. Y Jesús les da una enseñanza que es fácil de entender, pero muy difícil de cumplir. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Como decimos muchas veces, fácil de decir, pero a la hora de cumplirlo no gusta a nadie ser el último. El último no gusta a nadie. Quien quiera ser el primero, sea el último. Y gracias a Dios en eso nos enseñan los santos. Cuando conocemos a los santos importantes, a los grandes santos, no tuvieron problemas en hacerse los últimos. Y Dios los hizo los primeros en el reino de los cielos, pero los últimos aquí en la tierra. A nosotros nos toca aprender de humildad, como decía hoy esta segunda lectura, donde hay envidia, rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría, que es Cristo, que viene de lo alto, el Espíritu Santo que se nos da por Cristo, es en primer lugar intachable, apacible, comprensivo, lleno de misericordia, de buenos frutos, imparcial. La justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Y aquí hay esa diferencia entre vivir según el mundo o vivir según Dios. Y a eso nos recuerda aquel primer catecismo que empezaba diciendo algo así:
Hay dos caminos, uno conduce hacia la vida, el otro hacia la muerte. Elige. Te mostraré el camino que lleva hasta la vida, pero lo has de escoger. Si no lo quieres escoger, no hay nada que hacer. Dios quiere salvarte, pero el que, como diría San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Si quieres la salvación, si quieres la vida eterna, has de reconocer a aquel que es el único Maestro y Señor, que es Cristo, y seguirlo, hacerle caso. Y viviendo en Él, podrás entrar con Él en la vida eterna.